vamos a desarrollar uno de los temas esenciales de la restauración. Nos centramos en los nacionalismos y el problema que va a suponer la ordenación territorial del Estado. Este apartado se ubica dentro de la oposición al sistema de la restauración. En concreto, estamos hablando de todos aquellos elementos, tanto políticos como sociales, que quedan al margen del bipartidismo de la restauración. Ya hemos hablado de los elementos que quedan al margen a nivel político. Por un lado, el republicanismo. Por otro lado, el socialismo y el anarquismo como elementos del movimiento obrero. Sabemos ya que estas tres tendencias quedan totalmente al margen del juego político del sistema de la restauración. Y ahora, como elemento novedoso, nos centramos en el desarrollo del nacionalismo catalán y vasco, expresado como elementos de oposición al proceso de centralización política de la restauración. Tenemos que el modelo de organización territorial del Estado de la restauración refuerza el centralismo político como un sistema de control de la población, y por otro lado tenemos el fin de las guerras carlistas. El proceso carlista, que arranca ya por 1833, desde el punto de vista militar concluye tras el fin de la Tercera Guerra Carlista. ¿Cuándo se produce esto? Al inicio del periodo de la Restauración, en 1876. ¿Y qué consecuencia tiene? Pues, como ya vimos, se suprime el régimen foral en las provincias vascas. A estos dos elementos se une, como ya hemos visto en el primer apartado del tema, las propias contradicciones del régimen liberal. Bueno, a raíz de ello van a comenzar a surgir con mucha fuerza los movimientos nacionalistas, sobre todo en Cataluña hacia 1880 con mayor fuerza, y en la última década del siglo XIX en el País Vasco y en Galicia. Pero realmente, ¿en qué consistía el problema? En primer lugar, habrá que hablar del desigual desarrollo económico que a lo largo del siglo XIX se va a implantar en nuestro país. Consecuencia de ello, el desequilibrio territorial, donde vamos a tener dos regiones, País Vasco y Cataluña, con un alto nivel de desarrollo industrial. Y por otro lado, va a quedar el resto de zonas del país. De esta manera, Cataluña y el País Vasco tenían un desarrollo industrial y un desarrollo bancario muy superior al del resto de España, con una burguesía acomodada y un grupo de intelectuales que defendieron los intereses, la autonomía de sus territorios y su lengua, sus tradiciones, sus costumbres y sus leyes. ¿Qué primeras características comunes tenían? Pues los primeros partidos nacionalistas defendían una política económica que favoreciera los intereses de la burguesía, tanto catalana como vasca. Por otro lado, en Cataluña se reclamaba el derecho civil catalán, en contra del proceso de unificación del Código Civil que pretendía el sistema liberal. Otro elemento esencial, la defensa y la recuperación de la propia cultura, de la propia lengua y de las propias tradiciones. Y en tercer lugar, se pedía un mayor autogobierno, tanto para Cataluña como para el País Vasco. Pero en las primeras instancias del desarrollo de estos nacionalismos, Cataluña, el autogobierno, lo pedía siempre dentro del Estado español, mientras que el País Vasco lo que buscaba era la propia independencia del Estado español. Por ir resumiendo, ¿dónde aparecen estos nacionalismos? Pues en aquellas regiones con una lengua, una tradición cultural y una historia propia. ¿Cuáles son? Cataluña, País Vasco y Galicia. ¿Y cuándo nacen? Pues en el siglo XIX, por un lado, igual que todos los nacionalismos europeos. En primer lugar, importante, nacen como un movimiento cultural, de recuperación de una identidad propia. Y luego, poco a poco, van a ir adquiriendo un matiz político. Y ante la pregunta de, sus causas,
¿Por qué surgen? Pues surgen como una reacción al liberalismo centralista y unificador liberal del siglo XIX. ¿Cuándo cada vez van a tener mayor fuerza esencial? Va a ser en los acontecimientos de la crisis de 1898, donde, dentro del proceso regeneracionista español, los nacionalismos periféricos van a tener una concepción, una idea de cómo debe ser el Estado muy diferente a los poderes vigentes que mandaban en el sistema de la Restauración. Y de ahí va a surgir el choque. Y en este choque, ¿qué reacción? ¿Cómo va a tomarse esta situación el propio sistema? Pues como ya se ha comentado infinitamente, el Estado liberal apuesta por una política centralista y por la uniformidad administrativa. ¿Qué significa esto? Pues que en todos los territorios españoles se posea unas mismas leyes y unas mismas instituciones, exactamente iguales y del mismo funcionamiento en todos los territorios, sin atender en ningún caso adecuadamente las necesidades políticas y las necesidades económicas de los territorios, sobre todo catalán y vasco, y sin satisfacer sus intereses económicos y sin dar una respuesta adecuada a la diversidad territorial que tenía el Estado español. Por ello, el Estado de la Restauración no dio una respuesta adecuada para favorecer la integración de la diversidad cultural, sobre todo, vuelvo a repetir, tanto de catalanes como vascos. Y ello va a llevar al impulso de la idea conservadora de una España, por un lado, única, esto es, centralizada, por otro lado, católica y donde mandaba la visión castellana del Estado español. Ya hemos comentado que tras la crisis de 1898, estos movimientos intelectuales y culturales van a afianzar su carácter político y van a aumentar su influencia social. Nos centramos ahora, brevemente, en el desarrollo del nacionalismo catalán. El catalanismo parte de la idea de la personalidad diferencial de Cataluña respecto a los diversos territorios del Estado español, basándose, como ya se ha dicho, en una lengua propia, en sus costumbres y, esencial, en un derecho civil propio, bajo la idea siempre, claro, de un pasado glorioso. Ya hemos comentado también que a eso se le une el desarrollo industrial y la idea de la marginalización política frente al centralismo. Por otro lado, esencial ya, en la década de aproximadamente 1830 van apareciendo en Cataluña, dentro del contexto cultural del romanticismo, un amplio movimiento cultural conocido como Renaixença. La finalidad de la Renaixença es la recuperación de la lengua y cultura catalana, y en los primeros momentos no tenía aspiraciones políticas. Dentro del catalanismo político hay que establecer varios momentos. En primer lugar, sus comienzos dentro del concepto de la Renaixença y luego, a partir sobre todo de la figura de Valentí Almirall, en torno a la década de 1880, cómo va este movimiento desarrollándose en tendencias políticas. La clave será siempre la crisis de 1898, donde por un lado están las figuras que ya comentaremos de Valentí Almirall y luego el desarrollo de la figura de Prat de la Riba y de la Unión Catalanista y cómo se va a transformar el propio catalanismo a raíz de los acontecimientos del 98, teniendo cada vez más apoyo social y por tanto mayor fuerza. Las primeras formulaciones con contenido político vienen con Valentí Almirall, que tuvo la intención de unificar las corrientes catalanistas en un proyecto de carácter liberal y laico. Este proceso va a culminar con la creación del Centre Català en el año 1882, una organización que pretendía conseguir la autonomía dentro del Estado español. Otro hecho relevante en torno a su figura es el Memorial de Agravios, que es una memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña.
Este memorial de agravios defendía el proteccionismo industrial y el derecho particular catalán frente a la uniformización del derecho español. Vemos ya en este documento las que serán las dos bases principales del nacionalismo catalán en esta época. Por un lado, la defensa del desarrollo industrial catalán y por otro, el establecimiento de leyes particulares y propias para Cataluña. ¿Qué problema va a tener esta propuesta? Pues que chocaba con otras formas de entender el catalanismo que tenía una base mucho más conservadora y mucho más católica. Estos grupos, en torno a 1891, van a fundar la Unió Catalanista, de tendencia conservadora, con la intención de defender la tradición jurídica catalana. Su programa se fija en las bases de Manresa, que se basaba en los principios de orden, tradición, religión y propiedad. Defendía una organización confederal, la soberanía de Cataluña en política interior y el restablecimiento de las instituciones tradicionales de Cataluña. El propio documento de las bases de Manresa, a principios de la década de 1890, demuestra cuál es la realidad en este contexto del catalanismo. Estamos en un momento donde lo que se busca es un pacto con la corona y la integración autónoma, pero siempre dentro de España. ¿Qué se buscaba? Pues la propia identificación cultural, básica en la defensa de la lengua y el desarrollo de instituciones propias. El fin de la centuria del XIX provoca un cambio. A finales de este siglo, del siglo XIX, la burguesía catalana dejó de apoyar a los partidos dinásticos ante la crisis fuerte que supuso todo el proceso del 98. Y a partir de ahí da un nuevo paso, ¿vale? ¿Qué busca ahora? Defender un proyecto de catalanismo moderado. ¿Pero por qué pasa esto? Es decir, ¿qué elementos están sucediendo para que se cambie la postura? Pues tenemos tres elementos. El primero, ya mencionado, la crisis de Cuba, que supone la pérdida del mercado colonial, donde la burguesía catalana, las empresas industriales, poseían un mercado y por lo tanto un beneficio de su participación en el Estado español, puesto que podían comerciar con Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Segundo cambio, la crisis derivada de lo anterior del sistema político en un proceso llamado el regionacionismo. Y por último, el choque frontal frente a la búsqueda de uniformización a través de la centralización del Estado, defendiendo una descentralización del Estado. Todo esto se plasma con la creación de la Lliga Regionalista en 1901. ¿Quiénes eran los principales líderes? Pues de un lado tenemos a Prat de la Riba aquí y a Francesc Cambó. ¿Qué programa tenía la Lliga Regionalista? Pues va a mantenerlo y va a ser de claro carácter conservador e incluso elitista. En este caso, la Lliga Regionalista se va a beneficiar porque desde ya el principio de su fundación va a tener éxitos electorales, convirtiéndose en una fuerza política muy relevante en el contexto catalán. Si establecemos algunos de los éxitos prácticos de la Lliga Regionalista, habría que hablar de la nueva ley de mancomunidades que permitió su creación en 1914 de la Mancomunidad de Cataluña, aunque todo esto se produce en 1914 y realmente pertenece a la segunda fase del sistema de la Restauración. Los historiadores han querido ver en la Mancomunidad de Cataluña como un primer referente de lo que luego va a ser en la Segunda República el Estatuto de Autonomía catalán. Nos centramos ahora en el nacionalismo vasco y nos vamos unos cuantos siglos hacia atrás. No se puede entender la cuestión vasca sin entender que las provincias vascas tenían, dentro de la monarquía española, un estatus especial, definido
por sus privilegios forales, como un sistema fiscal propio, instituciones administrativas y jurisdiccionales propias, restricción de obligaciones militares, unas aduanas con Castilla y limitaciones del poder del rey, que estaban sometidas a los intereses vascos. Todo esto estamos hablando dentro de la monarquía absolutista en la Edad Moderna. Bien, con la llegada ya en la Edad Contemporánea, en sus inicios, del liberalismo y la Constitución de Cádiz, estos privilegios de los territorios vascos son suprimidos. ¿Y por qué se suprimen? Se suprimen bajo la idea y el idealismo liberal de igualdad. Si los seres humanos son iguales, también han de ser iguales el trato jurídico, en leyes, esto es, que deben de tener sus territorios. Este es el motivo por lo que se buscaba la eliminación de los fueros vascos. Por lo tanto, era una cuestión ideológica. Bien, con el regreso ya en 1814 de Fernando VII, se vuelven a reponer estos fueros. ¿Pero qué sucede? Que tras la muerte de Fernando VII ya vimos cómo se produce la sucesión de Isabel II. La regente María Cristina se tiene que apoyar en los liberales y vuelve otra vez a eliminarse los privilegios. Todo este proceso ya vimos cómo da lugar a las guerras carlistas, cuyo desarrollo ya hemos trabajado. Bien, la derrota en la Tercera Guerra Carlista, en 1876, esto es, justo al inicio del sistema de la Restauración, supuso la pérdida definitiva de la autonomía administrativa, aunque ciertamente van a conservar algún pequeño grado de autonomía financiera con los conciertos económicos. Pero claro, los vascos van a ver frustradas sus aspiraciones foralistas, y eso generó un sentimiento de resentimiento hacia el gobierno de Madrid. Así, por lo tanto, tenemos que dentro del nacionalismo vasco, su base social y su fundamento político residió en el carlismo. Fue, por tanto, un movimiento profundamente católico y conservador, y contó con el apoyo de la clase media y el campesinado. Este sentimiento se aceleró por el crecimiento económico y el cambio social a través de las migraciones, sobre todo gallegas, aunque ni mucho menos solo, que se van a producir en el último tercio del siglo XIX, y se plasmó en una gran pluralidad de grupos, de personalidades y asociaciones, entre las que va a destacar Sabino Arana, escritor de filiación carlista, que va a evolucionar hacia el nacionalismo. Sabino Arana es, por tanto, el gran padre del nacionalismo vasco. ¿Y cuáles son los principios de este nacionalismo? Pues el nacionalismo vasco se apoyaba en la defensa de la lengua y la cultura, y en la etnia. ¿Su lema cuál era? El lema era Dios y las antiguas leyes. Fijaos la similitud con el lema de los carlistas, que era Dios, patria y rey. El nacionalismo vasco atacaba, por un lado, a las clases dirigentes, que según ellos destruían la sociedad tradicional vasca. Aquellos grandes empresarios beneficiados del desarrollo industrial y que pactaban, puesto que se sentían beneficiados, con las élites del sistema de la Restauración. Por otro lado, atacaban también a los obreros, ya que, según ellos, perturbaban el orden. Y sus postulados ideológicos se planteaban desde el integrismo católico y los valores culturales de la sociedad tradicional. Vemos aquí, en este mapa, el territorio que conforma lo que se entiende que debe ser el Estado vasco y principios esenciales, como el rechazo de lo español, son profundamente antiespañoles, defensa de lo propio, exaltación del concepto de etnia vasca, por lo tanto, una fuerte similitud con el concepto nacionalista alemán y la búsqueda de esa pureza racial. Y luego, también, dentro de los elementos que tienen que ver con su influencia del carlismo,
un fuerte conservadurismo y una defensa a ultranza de lo católico. ¿Cuáles son los dos elementos esenciales del nacionalismo vasco? Tenemos, de un lado, la defensa de los privilegios forales y de otro, la lucha contra la rápida industrialización que destruía la sociedad tradicional vasca. ¿Y cuándo arranca todo el proceso político vasco? Es esencial, ya hemos dicho, la figura de Arana, quien en el año 1895 funda el Partido Nacionalista Vasco, en el contexto de los cambios políticos y económicos de finales del siglo. Tenemos la abolición de los fueros en el año 1876 tras el fin de la Tercera Guerra Carlista y la rápida e intensa industrialización que viene acompañada del proceso de inmigración, que da lugar a un proceso desde el punto de vista de Arana y del nacionalismo vasco de españolización de la región. Y eso va acompañada a la formación de una burguesía vinculada al sistema de la Restauración. Si bien al principio el nacionalismo tuvo poca presencia, ya en los años de 1898 y 1899 tuvieron los primeros éxitos en el ámbito local y provincial. Y desde entonces se van a mantener dos tendencias, que incluso llegan a nuestros días. Una tendencia independentista y otra autonomista. El nacionalismo vasco se va a consolidar en los primeros años del siglo XIX y sobre todo va a controlarse, va a hacer muy fuerte en la provincia de Vizcaya. Poco a poco el discurso del PNV se va haciendo cada vez más moderado con el fin de captar a la burguesía. Tras la muerte de Sabino Arana y en torno a la crisis que ya veremos de 1917, dentro del PNV van a surgir dos tendencias. Por un lado ya hablada la independentista y la autonomista. No van a ser solo los nacionalismos catalán y el nacionalismo vasco los únicos. Van a desarrollarse otros movimientos de carácter nacionalista. Por un lado, en Galicia, el movimiento de reactivación cultural, el Resurdimento, tuvo sus figuras centrales en Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán. Hacia finales del siglo XIX, el interés por conseguir una política específicamente gallega fue ganando defensores entre las clases medias de abogados, médicos y funcionarios. En el caso valenciano, el fenómeno cultural se va a centrar en la Renaixença, que tuvo su influencia sobre todo en los ámbitos literarios y burgueses, aunque se desatendió el movimiento político. Por último, en Andalucía, Blas Infante promovió la apertura de centros andaluces y reivindicó la personalidad única de Andalucía. Como conclusión, en esta presentación se ha intentado introducir a los nacionalismos periféricos que se van a desarrollar a finales, sobre todo, del siglo XIX o a partir de esta época en concreto. Nos hemos centrado en el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. Un desarrollo de estos nacionalismos que tiene mucho que ver con las limitaciones del proceso de uniformización del liberalismo español a lo largo de todo el siglo XIX, que no va a saber responder a la rica diversidad de lenguas y de culturas existentes en España, a lo que se suma los diferentes desarrollos socioeconómicos de las regiones. En definitiva, se va a producir un problema dentro del Estado, que es el de su articulación política, que no va a satisfacer los intereses y necesidades de muchos ciudadanos y no va a responder a la diversidad territorial. Es este problema el que va a hacer surgir proyectos alternativos de reorganización o de fractura plasmados en los movimientos nacionalistas expuestos.